Imaginemos por un momento un mundo donde los imperios no se definían solo por sus ejércitos, sino también por la astucia de quienes los gobernaban. Un mundo en el que el destino de millones de personas podía depender de la habilidad de una sola mente para negociar, persuadir y anticiparse a los movimientos de sus rivales. En este mundo surgió Cleopatra Séquece, la última faraona de Egipto, cuya historia combina ambición, inteligencia, romance y tragedia. ¿Cómo es posible que una joven nacida en medio de intrigas familiares y conflictos dinásticos haya logrado no solo gobernar, sino dejar una huella imborrable en la historia? La respuesta se encuentra en una vida donde la astucia política, la cultura y la determinación se entrelazaron de manera extraordinaria. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la joya cultural y económica del Egipto helenístico. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno, era un centro de comercio, conocimiento y arte, donde convergían griegos, egipcios, judíos y comerciantes de todo el Mediterráneo. Hija de Ptolomeo XII, Cleopatra creció en un palacio rodeada de lujo, pero también de tensiones políticas constantes. La familia tolemaica, descendiente de los generales griegos que acompañaron a Alejandro, estaba marcada por rivalidades internas, matrimonios estratégicos y traiciones frecuentes. Desde niña, Cleopatra tuvo que aprender a moverse con cuidado, a leer a las personas y a anticipar los cambios en su entorno. No solo recibió educación en literatura y filosofía, sino también en matemáticas, astronomía, política y lenguas extranjeras, convirtiéndose en políglota y en una observadora perspicaz de la política mediterránea. Su juventud estuvo marcada por la inestabilidad. Tras la muerte de su padre, Cleopatra fue nombrada corregente junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Lo que debería haber sido una transición tranquila se convirtió rápidamente en una lucha por el poder. El joven rey, influenciado por consejeros ambiciosos, se enfrentó a Cleopatra, que no dudó en emplear toda su inteligencia y astucia para proteger su posición. En esta etapa temprana de su reinado, Cleopatra comprendió que la supervivencia política no dependía solo del linaje, sino de la capacidad de construir alianzas estratégicas, incluso con enemigos poderosos. El momento decisivo llegó en el 48 a.C., cuando Julio César, el general romano más poderoso de su tiempo, llegó a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo. Cleopatra entendió que su destino estaba vinculado al de Roma y actuó con audacia. Según las crónicas, se hizo presentar ante César envuelta en una alfombra, un gesto que combinaba ingenio, teatralidad y diplomacia. Esta audaz estrategia no solo le aseguró la protección de César, sino que también consolidó su poder frente a su hermano y le permitió gobernar como única faraona. De esta unión nació Cesarión, símbolo de su vínculo con Roma y del delicado equilibrio entre el poder egipcio y el romano. Pero Cleopatra no era solo una estratega política, también era una administradora eficaz. Fomentó el comercio y la agricultura, fortaleció la economía y promovió la cultura. Su reinado buscó mantener la independencia de Egipto en un periodo en el que el Mediterráneo estaba bajo la influencia creciente de Roma. Además, la reina entendía la importancia de la imagen pública. Se presentaba como la encarnación viva de dioses egipcios, especialmente Isis, conectando su figura con las creencias de su pueblo y consolidando su autoridad espiritual además de política. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra enfrentó nuevos desafíos. Roma estaba sumida en guerras civiles y la incertidumbre amenazaba la independencia de Egipto. En este contexto se alió con Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma. Su relación con Antonio fue tanto política como personal, una estrategia para proteger su reino frente a rivales internos y externos. Juntos, Cleopatra y Antonio emprendieron campañas militares, intercambiaron recursos y consolidaron temporalmente su influencia. Su relación también fue fuente de tensiones, ya que en Roma se percibía con recelo cualquier poder que desafiara la autoridad de Octavio, futuro emperador Augusto. El conflicto culminó en la batalla de Actium en el 31 a.C., un enfrentamiento decisivo que marcaría el destino de Egipto y de sus protagonistas. La derrota de Antonio frente a Octavio fue devastadora. Egipto quedó expuesto y Cleopatra, consciente de que la caída de su reino era inevitable, tomó la difícil decisión de poner fin a su vida antes que rendirse al cautiverio. Según la tradición, murió en el 30 a.C., dejando un legado que trascendería su tiempo y transformando Egipto en una provincia del Imperio Romano. Su muerte, sin embargo, no significó el olvido. Su historia continuó siendo contada y reinterpretada durante siglos, convirtiéndose en un símbolo de poder, estrategia y resistencia. El legado de Cleopatra es profundo y multifacético. Más allá de su fama de belleza y seducción, su verdadera grandeza reside en su inteligencia, en su capacidad de adaptarse y en su habilidad para gobernar en un mundo dominado por hombres y ejércitos en expansión.
Durante su reinado, logró mantener la independencia de Egipto, promovió la economía y la cultura y defendió las tradiciones milenarias de su civilización frente a la hegemonía romana. Su vida nos recuerda que la historia no se mide solo por la fuerza militar, sino por quienes logran influir en los acontecimientos mediante la astucia, la estrategia y la visión. Hoy, más de 2000 años después, Cleopatra sigue fascinando al mundo. Museos, estudios académicos, novelas y películas intentan reconstruir su vida y comprender sus decisiones. Su figura desafía los estereotipos y nos invita a reflexionar sobre la complejidad del liderazgo, la política y la ambición humana. En ella vemos la combinación de inteligencia, valentía y resiliencia, elementos que trascienden el tiempo y que siguen inspirando a quienes buscan entender cómo se forma la historia. Al recordar a Cleopatra Secobis, no solo evocamos a la última faraona de Egipto, sino a una mujer que con ingenio y determinación logró trascender las barreras de su época y convertirse en leyenda. Su vida nos enseña que el verdadero poder no reside únicamente en la fuerza, sino en la capacidad de comprender, anticipar y moldear el destino propio y el de los demás. En los palacios y templos de Alejandría, en los ecos de la historia que los cronistas nos legaron, Cleopatra sigue hablando, recordándonos que la historia es un tejido de decisiones humanas, audaces y a veces trágicas, que aún hoy nos inspiran a mirar más allá de lo evidente y a valorar la inteligencia y la astucia como armas tan poderosas como cualquier ejército.